Hola a todas, hola a todos, hola a todes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. La sesión tiene como título Bridging the Gap entre el programa básico y los cursos de especialización y tenemos el placer, tenemos casi diría el honor de que con nosotros estén hoy Juanita Calvo y Nuria Murillo. Juanita Calvo, empiezo por ella, es una profesional de la enseñanza del español. Ella tiene más de 15 años de experiencia enseñando español, sobre todo a nivel universitario y en muchos niveles. Ella ha enseñado en la universidad, no sé si lo voy a pronunciar correctamente, Xavier en Chicago, y además en la Universidad UIC en Chicago también. En esta última universidad ha enseñado en el programa básico de español y durante varios semestres ha coordinado los cursos de Bridge, lo cual es justamente el tema que nos trae hoy. Juanita, además de su experiencia profesional, en este momento también forma parte del equipo de CLED World Languages. Bienvenida, Juanita. Y con Gracias. nosotros también tenemos a Nuria Murillo. Nuria Murillo es editora en la editorial Difusión, que es la responsable de editar este manual Aula C1. Nuria tiene muchos años de experiencia también como profesora de español y además de eso se ha especializado, es autora de materiales, pero sobre todo es especialista en editar manuales de español. Tiene ya más de 10 años editando manuales y ha trabajado, ha tenido un papel fundamental en textos como Aula Internacional Plus, y ahora mismo llevó la edición de Aula C1. Bienvenida, Nuria. Un gusto. Hola, gracias. Bueno, pues presentadas Nuria, presentada Juanita, yo creo que ya es momento de que podamos iniciar la sesión. ¿No hay ningún problema técnico para continuar? Pues entonces yo quedo pendiente y apago mi cámara. Hasta ahora. Gracias, Sergio, y bienvenidos a todos de nuevo. Primero vamos a ver qué es lo que vamos a ver hoy. Y primero empezamos con qué es el nivel avanzado y estos cursos Bridge, ¿no? ¿Qué entendemos por esto? Vamos a ver Aula C1 como una base potencial para estos cursos. También veremos dentro de Aula C1 los temas y la estructura de las unidades y después pasamos a estas 4 características y 3 habilidades: el léxico y la gramática, los textos, la expresión y la interacción oral, la expresión escrita y finalmente algunas conclusiones, ¿no? Después de haber visto lo que nos ofrece el libro, también de haber pensado un poco en cuáles son las necesidades que vemos en este curso. Entonces, empezamos por aquí, lo que entendemos cuando hablamos del nivel avanzado y de los cursos Bridge. No, después de completar el programa básico de español, nos encontramos en este crucial momento, ¿no? En el que nuestros estudiantes han terminado ya la secuencia básica y antes de empezar los cursos más específicos de major o de minor en diversas especialidades de español. No, frecuentemente se les llama a estos cursos bridge o puente porque sirven como este intermediario, ¿no? En el contexto universitario de los Estados Unidos, los cursos a nivel avanzado a menudo combinan elementos como conversation, grammar, advanced composition, ¿no? Combinaciones de estos 3 elementos o uno,
u otro. Y un desafío es el que tenemos es que el enfoque de este curso varía bastante, ¿no? Entonces, generalmente cada programa o cada universidad arma el curso según sus objetivos particulares y esto crea una gran variedad y posibilidad también para estos cursos, ¿no? Entonces, para abordar un poco estos desafíos asociados con el curso, pero también con el nivel de los estudiantes que se presentan en estos cursos de Bridge, buscamos ofrecer un repertorio de ideas, ¿no? Y estrategias, también materiales con aulas C1 en particular, que nos permitan una planificación efectiva para estos cursos. Entonces, empecemos por aquí solamente para tener en mente qué es lo que nos dice ACTFL al respecto, ¿no? Según ACTFL, ¿qué es el nivel avanzado? Y en las guías de capacidad lingüística, ACTFL nos presenta una descripción del estudiante a este nivel. Y es importante para nosotros como instructores, diseñadores de este curso, tener esto en mente, ¿no? ¿Qué es lo que un estudiante a este nivel debe poder hacer? Según las 4 habilidades. Entonces aquí tenemos las primeras dos, ¿no? Y en la comunicación oral nos dice que un estudiante debe participar de manera claramente participativa en conversaciones que pueden manejar situaciones tal vez inesperadas, nuevas, y que nos dice también ACTFL que el nivel de la lengua de un estudiante en este nivel es abundante, ¿no? Entonces, pensemos un poco en qué significa eso. Y también nos dice que un estudiante a este nivel tiene control de las estructuras básicas. En la comunicación escrita es algo, vemos algo muy similar, ¿no? Que los estudiantes deben entender, em, disculpen, poder escribir correspondencia, narraciones, descripciones, resúmenes, poder elaborar y proveer claridad. Entonces, esto es lo que distingue un poco lo avanzado en estas dos habilidades. Para la comprensión auditiva, eh, tenemos que los estudiantes eh, deben poder comprender una variedad de temas de un interés general y también tener suficiente conocimiento de la estructura lingüística para entender referencias básicas, otra vez, del plano temporal. Para la lectura, lectores a este nivel pueden comprender una variedad de textos auténticos en diferentes registros, pero algo que se destaca aquí es que pueden compensar sus limitaciones a través de su conocimiento léxico y estructural. ¿No? Entonces, que lo que vemos en estas descripciones de las 4 habilidades, según ACTFL, es que no tenemos un estudiante a un nivel superior, ¿no? Que es un control de lo básico, ¿ok? Y ayudarles a desarrollar este control de lo básico, que podemos ver temas, contextos nuevos, tal vez inesperados, en los que puedan funcionar de una manera espontánea, que vemos registros diversos y que los estudiantes pueden utilizar lo que ya tienen sus herramientas lingüísticas para deducir significado, por ejemplo, ¿no? Am, También que pueden elaborar, entonces ir más allá de una simple descripción básica, ¿no? Entonces, teniendo estos puntos en mente, creo que nos ayuda a entender un poco el nivel en el que podemos esperar que nuestros estudiantes funcionen y puedan interactuar a diferentes puntos del curso. Podemos usar estos puntos como guía, ¿no? Ok.
Entonces, para diseñar el curso, ¿cuáles son algunas de estas necesidades, ¿no? Que nosotros sabemos que los estudiantes llegan a estos cursos con diferentes necesidades. Algunos vienen de la secuencia básica de nuestros programas, otros llegan al curso porque han tomado el placement test y se les ha puesto ahí, o tienen experiencia de study abroad, otros no, otros son estudiantes de herencia, etcétera, etcétera. Entonces, en estos cursos también es importante pensar en eso, ¿no? Que es como en muchos casos la primera ocasión en la que todos estos estudiantes vienen en el mismo espacio a compartir, ¿no? Y aprender juntos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Pues una base, ¿no? Y un enfoque pedagógico efectivo. Pensar qué es lo que necesitan los estudiantes y cómo podemos nosotros diseñar algo efectivamente, ¿no? También una aproximación que tome en cuenta los diferentes elementos, ¿no? Que los estudiantes tal vez ya dominen hasta cierto punto y en cuáles necesitan un poco más de apoyo, ¿no? Por ejemplo, la gramática, el léxico, la escritura, conversación, que son dos cosas que realmente se desarrollan bastante a este nivel. Y los diversos registros, ¿no? Que podemos dar a nuestros estudiantes una oportunidad o muchas oportunidades para practicar dentro de contextos distintos, con materiales diversos. Y también temas del mundo actual. No podemos dejar por un lado, ¿no? Que estamos, el mundo contemporáneo, ¿no? El contexto histórico-político en el que estamos y las necesidades lingüísticas y sociales de los estudiantes. ¿Por qué están tomando español? ¿No es para ese major o minor? ¿Es para Spanish for Professions? ¿No? Entonces, ¿cuáles son esos temas que también introducimos dentro de este curso que sean relevantes e interesantes para los estudiantes que tenemos en estos cursos? Entonces, pasamos a ver esta herramienta, ¿no? Am, que con el libro buscamos destacar algunas posibilidades que nos brinda esta herramienta, ¿no? Como una base sólida, pero también contemporánea, súper actualizada, con la que podremos diseñar itinerarios adaptados a nuestras necesidades particulares según nuestras diferentes instituciones. No, entonces ahora cedo la palabra a mi compañera Nuria para que nos hable un poco acerca de Aula C1. Perfecto. Gracias, Juanita. Perdón. Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Yo voy a presentar primero brevemente los temas y la estructura de las unidades de Aula C1. Aquí pueden ver, he puesto unas capturas de pantalla del índice para presentar brevemente las unidades. El libro tiene 9 unidades y que tratan temas muy distintos. Entonces, la unidad 1, que se titula ¿A ti te suena bien?, trata el tema de la lengua, de la evolución de la lengua, de las nuevas tendencias lingüísticas, las nuevas palabras que aparecen en la lengua, cómo hablamos según la edad que tenemos. Mapas sonoros, como su nombre indica, habla del paisaje sonoro, de los sonidos que nos rodean, que nos gustan, que no nos gustan, de la música. Que no te la cuelen, que es la unidad 3, es una unidad que trata el tema de la información y la desinformación, cómo podemos discernir entre lo que es cierto, lo que está demostrado, lo que no. La unidad 4, que se titula Date tiempo, es una unidad que trata de la noción del tiempo, de cómo gestionamos el tiempo, también según nuestra cultura, y de cómo percibimos el paso del tiempo a lo largo de la vida.
La unidad 5, ¿en qué quedamos? Es una unidad muy intercultural porque trata el tema de la comunicación y de los malentendidos que se generan cuando nos comunicamos al trabajar con otras personas y de cómo podemos solventarlos. Es la unidad 6, espacios, trata del tema de los espacios que compartimos y los problemas que surgen cuando compartimos espacios. El valor del arte, que es la unidad 7, trata del tema del arte, de la función del arte. La unidad 8, platos de ida y vuelta, trata del tema de la gastronomía, gira en torno a las experiencias gastronómicas y también la globalización y cómo hay platos pues, que han viajado de unos países a otros, alimentos y que son fusión, producto de la fusión de distintas culturas. Y finalmente la unidad 9, digan lo que digan, es una unidad que trata del bienestar y del malestar y de cuáles son sus causas y circunstancias. Y luego tenemos la parte que se llama más ejercicios, que es el cuaderno, que está en el mismo volumen con las unidades respectivas, con más ejercicios para practicar los contenidos lingüísticos que se han visto en estas unidades. Vale, esto en cuanto a los temas. Para que veamos cuál es la estructura de las unidades, voy a presentar brevemente una unidad, que es una unidad, y luego ya me iré centrando en algunas actividades para que veamos cómo, como ha dicho Juanita, se trata el léxico y la gramática, cómo se trabaja la expresión escrita, la conversación, etc. Todas las unidades tienen una primera sección que se llama Empezar, que tiene 2 páginas, en las que se va a presentar el tema y los objetivos de la unidad y hay una actividad para empezar en la que se van a activar algunos recursos lingüísticos que se van a ver en la unidad, de vocabulario, de gramática. Aquí lo vemos con esta unidad, que es la unidad 8, platos de ida y vuelta. Anunciamos aquí en esta parte pues que vamos a idear una experiencia gastronómica, van a escribir un informe presentando una experiencia gastronómica, un proyecto de experiencia gastronómica y cuáles son los recursos lingüísticos que van a ver. Y empezamos con una unidad, con una pequeña actividad que parte de la lectura de algunos textos acompañados de fotos, tipo que es Instagram, sobre la relación de algunas personas con la comida. Después tenemos una sección que se llama Comprender y reflexionar, que está ya, son 6 páginas, que es donde se proponen, donde aparecen textos, donde aparecen más textos de distintos tipos, de distintas tipologías, escritos, orales, audiovisuales, y se proponen actividades para comprender esos textos y reaccionar a ellos. Y después también hay actividades de reflexión sobre algunos recursos lingüísticos que aparecen en esos textos, prestando atención al significado y a la forma. Las muestro rápidamente porque luego ya nos iremos concentrando, pero como ven, aquí en la primera doble página pues tenemos un cuadro de Velázquez en la que aparece un Chile, que es probablemente apareció en Europa, llegó a Europa en ese momento, o sea, acababa de llegar a Europa en el siglo XVII, un blog que habla de la historia del Chile y de cómo llegó a Europa, y un fragmento de un documental que se llama El mundo en un cuadro de Velázquez, en el que hay testimonios que hablan del Chile. A partir de estos textos hay una serie de actividades, un itinerario de actividades que parten de la comprensión para irse centrando en algunos recursos lingüísticos que aparecen en esos textos. En la siguiente doble tenemos lo mismo, pero a partir de un vídeo de unos youtubers venezolanos que están probando comida callejera en Chile. Y por lo tanto, bueno, pues vamos a entender qué dicen y vamos a observar qué lengua utilizan para describir el sabor, la textura, para describir la apariencia de los platos, para valorar un plato, para hacer críticas, para criticar los platos que no les gustan, pero de forma suave, sin ofender. Y por último tenemos aquí otro documento que es un artículo en el que se presentan 6 restaurantes que son espectaculares, no porque la comida sea buenísima, que también, sino porque
son originales en cierta medida. En la experiencia va más allá de la comida y también tenemos una serie de actividades de fijarse en el vocabulario y en la lengua que aparece en ellos. Después llegamos a una sección que se llama, léxico, gramática y comunicación. También 6 páginas. En esta sección el objetivo es recoger y sistematizar los recursos léxicos, gramaticales y comunicativos que han aparecido en la sección anterior y que se han trabajado en los textos. ¿Cómo se recoge? Pues aparecen mapas conceptuales, fotografías, ilustraciones, esquemas, explicaciones, y también hay actividades de práctica controlada de cada uno de estos recursos. Por ejemplo, esta es la página, la primera doble de léxico, pues vamos a encontrar aquí cómo describir personas según su relación con la comida, técnicas de cocina y conservación de los alimentos, hablar de la historia de los alimentos, sabores y texturas, y con actividades de práctica. Describir y valorar un plato, denominaciones de alimentos en el mundo hispanohablante, describir restaurantes y experiencias gastronómicas. En este caso, en esta unidad hay más páginas de léxico y luego tenemos gramática y comunicación, reforzar un argumento con en realidad y de hecho, atenuar las críticas, recursos entonativos para enfatizar, valores de hasta. Finalmente tenemos una sección que llamamos practicar y comunicar, que ocupa 4 páginas, y aquí es donde nos vamos a encontrar actividades para usar la lengua y poner en práctica los contenidos, actividades en que la diferencia con las actividades que han realizado anteriormente en la unidad es que aquí van a tener que realizar productos escritos, orales o audiovisuales, ¿no? Son actividades con una característica más de tarea o de proyecto. Son tareas muy pautadas, como veremos, en las que se favorece mucho la interacción oral y hay mucha colaboración y cooperación, mucho trabajo en grupo. Y aquí tenemos un ejemplo de estas páginas. Pues no voy a entrar en detalle a comentar todas estas actividades, pero por ejemplo en la primera van a tener que preparar una presentación oral en parejas. Una persona del grupo va a defender, por ejemplo, que la pasta viene de Asia y otra va a defender que viene de Italia, o que las arepas son de Venezuela o son de Colombia, ¿no? Estos productos en los que hay una polémica sobre cuál es el origen o cuál es la manera más auténtica de prepararlos. Y en esta última van a tener que preparar un informe, por ejemplo, escrito de un proyecto para abrir un restaurante de experiencias gastronómicas. Bien, esto es en cuanto a la estructura de la unidad. Entonces vamos a entrar a ver cómo se trabajan algunas de las cosas que ha comentado Juanita que son importantes en este nivel. La primera es el léxico y la gramática, que en estas unidades, en Aula C1, se trabajan siempre, creo que lo hemos visto, pero lo vamos a ver más en detalle, se ven en contexto siempre en los textos y se reflexiona primero sobre el significado. Y en una segunda fase, posteriormente, se puede ampliar, se pueden ver explicaciones, dar más ejemplos, ampliar el léxico relacionado y practicar de forma guiada. Vamos a verlo con 2 ejemplos de la unidad que acabo de mostrar. Un ejemplo más de gramática y otro más de léxico, de vocabulario. Aquí tenemos en la unidad un vídeo, como he comentado antes, que es un documental que se llama El mundo en un cuadro de Velázquez, sobre el Chile. Hay una serie de actividades y llegamos a una de las actividades en las que decimos, fíjate en cómo uno de los entrevistados que habla sobre el Chile, utiliza en realidad en esta frase. La frase es: el chile es un ingrediente de la cocina de muchos países que casi parece que lo asumen como propio, cuando en realidad viene precisamente de otra parte, ¿no? Bueno, sabemos el chile se utiliza mucho en la cocina asiática, en la del este de Europa. Lo que está diciendo es, bueno, que en esos países casi consideran que el chile es propio de ese país, pero viene, pues como vemos, de América. ¿Entienden cuál dirías que es el significado de en realidad? ¿Corrige o matiza la información anterior? Aquí vemos que corrige.
En la siguiente actividad, los estudiantes van a poder leer 2 frases más en las que se usa en realidad para ver que en realidad puede servir para corregir una información, pero también para matizarla, como por ejemplo en la primera frase. No hay un solo chile, sino muchos chiles. En realidad existen millares de variedades, con diferentes niveles de picor, multitud de sabores y usos culinarios diversos. Y después les decimos que solo en una de estas frases se puede sustituir en realidad por de hecho. Es la frase en la que se matiza. Bien, después de hacer toda esta reflexión que viene de ejemplos del vídeo, los enviamos a una página, que es la página, en este caso 148, que es la página de gramática en la que se van a encontrar la explicación de cómo funcionan estos conectores, que son operadores de refuerzo argumentativo, en realidad y de hecho. Y con otros ejemplos y con varias explicaciones, y explicando que de hecho no permite corregir una idea equivocada, mientras que en realidad sí. Y después hay una serie de actividades de práctica de esto en concreto. Otro ejemplo, en la misma unidad hemos visto que hay un artículo en el que hablamos de restaurantes espectaculares en los que la experiencia va más allá de la comida. Vamos a centrarnos en ver algunas expresiones que aparecen en este texto. Son las expresiones que aparecen destacadas aquí en negrita. Preguntamos, bueno, ¿qué quieren decir estas expresiones? Intenta explicarlo de otra forma, ¿no? Pues por ejemplo, la primera frase, hay algunos restaurantes en los que la experiencia supera con creces la carta. Este supera con creces es que supera ampliamente. O podríamos reformularlo diciendo la experiencia es infinitamente mejor que la carta. Después de hacer este ejercicio, que eso es una dinámica que se repite bastante en Aula C1, pues también se les envía a esta página de léxico en la que aparece recogido el vocabulario para describir restaurantes y hablar sobre la calidad de las experiencias. Y tenemos además actividades, bueno, en la primera para aumentar el conocimiento, digamos, ampliar el conocimiento sobre la expresión con creces. Hemos visto superar con creces, pero ¿qué más se puede decir? ¿Qué otros verbos se puede usar? Y la segunda de práctica, de escribir algunas frases usando estos recursos en negrita. Como creo que pueden ver aquí, me interesa destacar, me interesa hacer esta reflexión que nosotros en Aula C1 entendemos el léxico de forma muy amplia. El léxico no son solo palabras, sino que son unidades léxicas. Pueden ser verbos que rigen preposición, como por ejemplo contar con, el restaurante cuenta con el chef más conocido del país. Pueden ser combinaciones frecuentes, como eclipsar por completo. La experiencia eclipsa por completo cualquier otra comida que hayas probado antes. Bueno, pues ese eclipsar por completo no solemos decir eclipsa totalmente o decimos eclipsar por completo. Y expresiones fijas como con creces o ir más allá de, va más allá, la experiencia va más allá de la comida. No decimos llega más allá ni va más lejos, sino que decimos va más allá de. Entonces, eso es lo que entendemos por léxico y lo que intentamos recoger en estas páginas. ¿A qué le damos especial importancia? Bueno, pues antes de hacer este Aula C1 hicimos un cuestionario que enviamos a usuarios de gente que daba clases a estos niveles y que además conocía la colección Aula. Entonces preguntamos, entre otras muchas preguntas, una que hicimos es: de todas estas cosas, de todos estos aspectos, ¿cuáles crees que son más importantes en este nivel? Y destacaron que era muy importante las cuestiones de pragmática intercultural, las características de los registros y la capacidad pues, de adaptarse al interlocutor, de adaptarse a la situación comunicativa y también, sobre todo, la ampliación del léxico y la adquisición de léxico de especialidad.
Aquí recojo dos comentarios de usuarios que dejaron en este cuestionario. Uno es: la riqueza léxica es uno de los indicadores de un buen manejo y dominio lingüístico de una lengua. Hay que trabajar mucho el léxico en este nivel. Y otro: que el estudiante o la estudiante sepa en qué registro está su texto y sea consciente de si es apropiado y se adecua al entorno y al interlocutor. Es decir, en este nivel ya tenemos una base suficientemente amplia como para empezar a ver cómo podemos adecuar nuestro texto, lo que estamos diciendo, a la situación comunicativa. Entonces voy a enseñar dos ejemplos de cómo se trabaja cada una de estas cosas. Una, las cuestiones de pragmática y de adaptación a la situación comunicativa. En esta unidad que hemos visto de la gastronomía, van a ver un vídeo sobre unos youtubers probando comida callejera y típica de Chile. Una de las actividades que se proponen se centra en analizar unas frases del vídeo en las que la chica y el chico, que en realidad son dos, están probando comida y algunos platos les gustan, otros no, y cuando no les gustan hacen una crítica, pero para no resultar ofensivo usan diferentes estrategias de atenuación. Entonces, se les llama la atención sobre eso, para que se fijen en cuáles son las estrategias. ¿Qué hacen estas personas para atenuar, ¿no? Una de ellas es, aquí, está probando un plato y dice: seguro recientes son más ricos, no sé si tuvimos mala suerte. Bueno, estamos dando una razón hipotética que justifica lo que nos parece negativo. Pero, por ejemplo, aquí, porque uno piensa mezclar cambur con chorizo como que no es muy buena idea para la mañana, pero creo que no va a haber tanto problema. ¿Cómo atenuamos? Para empezar, diciendo uno piensa, ¿no? Si yo digo uno piensa y presento mi opinión de forma generalizada, es más suave que si digo yo pienso. Y como que no es muy buena idea, aquí, al decir este como que, indico que es una impresión mía. Es más suave, es menos ofensivo, es menos rotundo que si digo mezclar cambur con chorizo no es buena idea. Y finalmente aquí también, no me encanta, para ser honesta. Aquí la persona que habla se excusa diciendo de alguna manera que debe ser sincero, ¿no? O sea, bueno, lo siento mucho, pero tengo que ser honesta y no me gusta. Bueno, después de esto, aquí tenemos una remisión a la página de comunicación y de gramática y se recogen distintas estrategias para atenuar las críticas, para hacer una crítica, como dice aquí, sin que sea percibida como ofensiva o demasiado intensa. Aparte de los recursos que se han visto, se añaden otros, como por ejemplo usar adverbios o locuciones adverbiales para suavizar la afirmación. Está un poquito seco, es más suave que está seco. La sopa con diminutivos ha quedado saladita o el arroz está un poco pasadito, pues también. Y otras estrategias que hemos visto en la actividad. Y después tenemos una actividad de práctica en la que vamos a proponer que usando estos recursos hagan una crítica para decir estas cosas, ¿no? En estas situaciones. Entonces aquí les voy a pedir que en el chat escriban un comentario que se podría dar en la segunda situación, usando alguno de estos recursos que hemos visto. Imaginen que un plato está demasiado picante. Estamos probando un plato y está demasiado picante. ¿Qué podríamos decir para decirlo, pero atenuando y sin resultar ofensivos? A ver si alguien quiere compartir algo. Aprovecho para beber agua. Rápido, que si no tengo que seguir. Tenemos que seguir. A ver, no sé si está aquí. Ah, vale, estaba leyendo. Creo que el chef se entusiasmó.
Sí, eso podría ser, si no, no es ninguno de los recursos que se han visto, pero podría ser. Esto sería más bien irónico, ¿no? Vale, si no, se podría decir, uno puede pensar, mira, es que no estaba leyendo el buen chat, perdonad. Pica un poquito, está un poquito pasadito. Uno puede pensar, está un pelín picante. Muy bien, perfecto. Bueno, otro ejemplo sobre cómo trabajamos la ampliación del léxico. En estos dos vídeos han aparecido técnicas de cocina y de conservación de los alimentos. Entonces aquí recogemos en un cuadro, en una tabla, algunas de estas palabras que han ido apareciendo y vemos verbos, sustantivos y participios para ver cómo se forman unas palabras a partir de otras y tener las palabras de la misma familia. Es un vocabulario específico de cocina, ¿no? de gastronomía. A ver, perdonad, que no... Vale, perfecto. Luego tenemos una actividad, hemos visto este vocabulario, pero ¿qué podemos? Tenemos que ir un poco más allá y ampliar nuestro conocimiento de cómo usamos estas palabras. ¿Qué podemos decir? ¿De qué alimentos podemos decir que son ahumados o fermentados o deshidratados o marinados? Por eso trabajamos mucho también aquí las combinaciones. Vamos a ampliar nuestro conocimiento, ampliación del léxico, lo que decíamos, de estas palabras. Y como ven aquí en la actividad 6, proponemos que realicen una búsqueda en un corpus para completar estas series. ¿Por qué? Yo puedo, como estudiante, pues acudir a mi conocimiento del mundo, mi conocimiento, ya tengo un nivel suficiente, a mi conocimiento lingüístico para decir, bueno, pues salmón ahumado, pensar en qué es lo que como yo, jamón, embutido, queso. Puedo preguntar también a mi profesor, profesora, yogur, col, soja, pero yo como hablante, pues quizá de español europeo, pues no hubiera pensado quizá en papa o en yuca fermentado. Entonces, el hecho de ir al corpus, de ir a un corpus que recoge muestras de lengua de distintos hablantes, de distintos países, me permite explorar la lengua, explorar combinaciones, explorar significados. Entonces tenemos este icono de corpus que no únicamente indica que en esta actividad hay que realizar una búsqueda en corpus, sino que además en nuestra plataforma de Campus Difusión, tenemos unas instrucciones de cuáles son los pasos que podemos realizar para realizar esta búsqueda y un vídeo que nos muestra cómo realizarla. Entonces ahora, a ver. Aquí. Este es el vídeo, lo pongo. Vemos que en lema escribimos deshidratado. Lo escribimos en lema para que nos aparezca también muestras de deshidratada, deshidratados, deshidratadas. Y ponemos que queremos casos en los que haya un sustantivo a la izquierda. Algo deshidratado. Concordancias y vamos a encontrar muestras. Claro, nos podemos encontrar elefante deshidratado porque no ha bebido, pero también fruta deshidratada y otras ocurrencias. Además, yo, por ejemplo, al realizar esta búsqueda, puedo encontrar ejemplos de leche deshidratada, carne deshidratada, que quizá es algo que yo no diría. Yo no diría leche deshidratada, diría más bien leche en polvo. Podemos ver aquí en qué países se dice esto, o sea, de dónde son estas ocurrencias, y al buscarlo puedo hacer una búsqueda más específica, diciendo, bueno, yo quiero que me pongas ejemplos de leche deshidratada y quiero ver dónde, no las concordancias, sino estadísticas, en qué países se dice esto. Y en un corpus
un corpus te permite ver en qué zonas se usa más o dónde hay más ocurrencias en el corpus, ¿no? Pues del Caribe continental en este caso, o la carne deshidratada, pues casi todos, un 80% de los ejemplos que encontramos vienen de la zona andina. También lo podemos ver con un mapa así, ¿no? Vale. Doy la palabra a Juanita para cerrar esta primera parte del léxico y la gramática y relacionarlo un poco con lo que nos interesa, que es este curso avanzado. Gracias, Nuria. Entonces vimos varios ejemplos, ¿no? Trabajando desde el material del libro, cómo podemos ayudar a nuestros estudiantes a llegar aquí, ¿no? Que uno de los objetivos para nosotros es que los estudiantes se puedan expresar con mayor precisión gramatical y léxica, ¿no? Si ya tienen esa base, ¿no? Si ya funcionan en el nivel básico, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ayudar a que lleguen más allá, ¿no? Y que lo hagan con precisión según las situaciones comunicativas. Eso también es un aspecto importante, ¿no? Que hemos visto especialmente en estos ejemplos que ha mostrado Nuria. Y que lo más importante para nosotros es pensar en cómo podemos crear oportunidades para que los estudiantes puedan explorar la lengua y su contexto con más cuidado, ¿no? Empezamos, claro, viendo usando los materiales que ya tenemos. Los textos ya sean escritos o audiovisuales nos sirven como base material, ¿no? Y ya desde ahí podemos empezar a trabajar en contexto con los aspectos gramaticales o léxicos en los que nos queremos enfocar, ¿no? Y usando diferentes fases o ese scaffolding, ¿no? Para proveer a nuestros estudiantes un apoyo para que puedan llegar y enfocarse con esa precisión, ¿no? Y que tengan estas oportunidades de ver y practicar y pensar un poco más em, en la lengua em, y poder ir más allá. Entonces, pasamos de la gramática y el léxico a los textos. Sí, bueno, esto va a ser bastante breve, los textos. Los textos en Aula C1, bueno, hemos intentado que haya muchos textos auténticos, es decir, no creados específicamente para la clase, aunque también los hay, pero porque nos parece que en este nivel es más factible y también porque es un vehículo de acceso a la cultura. Tenemos textos de distintas tipologías, aquí por ejemplo un texto de un libro de Gabriel García Márquez, un fragmento de Gabriel García Márquez, un podcast que es una entrevista con un nutricionista español que habla de patrañas alimentarias, un artículo de una lingüista que habla de lenguaje inclusivo, este vídeo que ya hemos visto, y todo eso permite pues, conocer a la vez que nos exponemos a la lengua, conocer pues, programas de radio, conocer diarios, conocer aspectos de la cultura de la lengua que estamos aprendiendo. He hecho simplemente aquí una especie de resumen de todas las tipologías textuales que aparecen representadas en el libro, porque para nosotros al final aprender una lengua o manejar una lengua es poder manejarse con distintos tipos de texto, entenderlos y producirlos, de manera que hemos intentado que haya una gran representación de tipologías distintas y que sean los textos pues variados, por supuesto, motivadores, actuales, pero a la vez atemporales, porque los libros ya sabemos que también pues rápidamente se desactualizan. En los textos intentamos fomentar la actitud crítica. Aquí he puesto una cita de Encarnatienza, que es una profesora de una universidad española, que dice que la clase tiene que ser un espacio para la discusión, para el debate, para el contraste de puntos de vista, para tratar temas que supongan cuestionar la realidad y que sobre todo permitan cuestionar las creencias propias sobre la realidad. Entonces intentamos
ofrecer distintos puntos de vista para que puedan contrastarlos, que puedan cuestionar la realidad y sus propias creencias sobre la realidad. Un ejemplo con la unidad 9, que es la del malestar y la del bienestar, empezamos con una especie de infografía o texto que habla de cómo lograr un bienestar individual, ¿no? ¿Qué podemos hacer para sentirnos mejor? ¿Qué podemos hacer para que nuestras emociones sean positivas? Pero después pasamos en otra actividad a leer frases de dos psicólogos, que una de ellas, el primero, está un poco en la línea de que, bueno, podemos nosotros sentirnos mejor porque lo que nos provoca malestar o ansiedad no son los eventos, sino cómo vinculamos las emociones a las diferentes situaciones, es decir, está en nuestras manos. Y otro psicólogo que dice que no, que en realidad las causas del malestar son ajenas o exteriores a nosotros y nosotros no podemos hacer nada. No tienes un problema de ansiedad, lo que tienes es un trabajo de mierda, lo que tienes que tener es un horario razonable y un sueldo digno, ya verás cómo se te pasa la ansiedad. Y los invitamos a comentarlo, con cuál estás más de acuerdo, porque un poco en la línea del segundo, después más adelante en esta unidad hay un artículo que habla del salario emocional. El salario emocional es el salario, es cuando una empresa no te paga con dinero, sino que te paga con otro tipo de ventajas, pues que pueden favorecer la conciliación o otras cosas, pero en este artículo la tesis es que el salario emocional en realidad está escondiendo que la empresa no te quiere subir el sueldo. Entonces, aquí pues también se les invita a posicionarse y, como veis, enseñamos, intentamos mostrar distintos puntos de vista sobre este tema. Juanita. Gracias, Nuria. Entonces, algo que Aula C1 y de hecho la serie Aula hace muy bien es que utiliza una gran variedad de textos auténticos, ¿no? Pero es algo que para cualquier curso es importante, ¿no? Especialmente cuando estamos pensando en ayudar a nuestros estudiantes a los estudiantes a desarrollar la habilidad de lectura, ¿no? Proveerles estos materiales auténticos y que estos materiales sean de diferentes registros y que los temas también sean interesantes, enganchadores y diversos, ¿no? Que sean aplicables para los intereses personales y académicos también, tal vez profesionales, ¿no? De los estudiantes y ayudarles a desarrollar este pensamiento crítico también, ¿no? Entonces, claro que queremos que los estudiantes sean lectores independientes, pero como actividad pedagógica en la clase, también estamos conscientes de que debemos enfocar la lectura, ¿no? Para ayudarles un poco a practicar, ¿no? Estas habilidades explícitamente, ¿no? Entonces, enfocándonos en la comprensión, ¿no? De los mensajes, ya que estamos trabajando con textos un poco más complejos, ¿no? Y abstractos. Y podemos ver, por ejemplo, medir hasta qué punto pueden seguir los estudiantes el flujo de ideas o el significado del lenguaje un poco más complejo y pensar en cómo podemos ayudar a los estudiantes a apoyarlos en momentos en los que necesiten un poco más de apoyo, especialmente porque estamos tratando temas otra vez más específicos, abstractos o que tal vez sean desconocidos para los estudiantes, especialmente si estamos hablando de otra cultura, otro país, otro idioma, ¿no? Y también poder pensar y medir hasta qué punto los estudiantes comprenden y siguen las matices de esos diferentes puntos de vista, ¿no? Otra vez pensando en ese pensamiento crítico para que ellos vean, no tengan ejemplos de cuáles son estos puntos de vista y empiecen em, a participar dentro de estas conversaciones, ¿no? Más amplias. Em, y lo que nos lleva a la próxima habilidad, que es la expresión e interacción oral. Nuria, no te escuchamos. Tienes que
poner el... Perdón, había silenciado, gracias Sergio. Decía que me gustaría, antes de empezar a ver cómo trabajamos la expresión y la interacción oral en Aula C1, que compartieran en el chat para qué se expresan oralmente en clase nuestros estudiantes. ¿En qué momentos y para qué se expresan oralmente? Rápidamente, algunas ideas, no hace falta, lo primero que se les ocurra. Para corregir ejercicios, para resolver problemas, para contestar una pregunta. Vale, bueno, desarrollar un proyecto, dar su opinión sobre un tema. Bien, voy a ir poniendo algunas de las ideas, expresar sus opiniones, perfecto. Bueno, yo tengo aquí algunas, pues para para preparar la comprensión de un texto. Los estudiantes les invitamos a hacer hipótesis, a hablar, a confirmar con otros lo que saben y así se preparan para comprender un texto, para ver un vídeo. También hablan para reaccionar a un texto. Han leído un texto o han visto un vídeo y se posicionan o lo relacionan con sus propias experiencias, opinan, como se ha comentado en el chat, para compartir impresiones, descubrimientos, experiencias. Para preparar una tarea o evaluarla, en este caso sería un proyecto, creo que se ha comentado en el chat también, sería parte del proceso de una tarea escrita, por ejemplo. Primero hay que consensuar el tema, tomar decisiones, o al final de la tarea, cuando ya se ha terminado el proyecto y se comparten impresiones. Y también para comunicarle algo a alguien o ejercer un efecto sobre alguien. Pues podría ser, por ejemplo, presentar un tema o hacer un debate, enviar un mensaje de audio a alguien. Vale, entonces, ¿cómo podemos en todas estas situaciones, cómo puede un manual facilitar la conversación? Es importante asegurarse de que tienen algo que decir, a quién decírselo y por un motivo, que hay un objetivo. También es importante que el tema sea interesante o que sea universal o que se pueda decir algo sobre eso. Y fomentar la curiosidad, o sea, que haya motivación, siempre va a ayudar. Es importante hacerles preguntas concretas, que no se puedan responder con sí o no, porque si no la interacción no es efectiva, no se habla, no se usa la lengua, no se conversa. Y también es importante que asegurarse de que cuentan con los recursos necesarios para hablar sobre ese tema, es decir, lingüísticos o de conocimiento del mundo. Si tengo que hablar de un tema, tengo que saber qué decir y cómo decirlo. Y que se puedan preparar para hacerlo, ¿no? En fases. Vamos a ver algunos ejemplos. Este es un texto de la unidad 5, que es en que quedamos, que viene de un blog argentino que habla de por qué nos hace reír un chiste. Antes de leer este texto, les proponemos que hablen en grupos y que respondan a estas preguntas. ¿Para qué sirven el humor y la risa? ¿Todas las risas son iguales? ¿Qué tipos de risa existen? ¿De qué depende que un chiste o una historia resulten chistosos? Con un modelo aquí del tipo de interacción que pueden llevar a cabo. Bueno, pues aquí hay un objetivo claro porque saben por qué están hablando y en qué momento de la secuencia. Están hablando para prepararse para la lectura. Es un tema universal porque todo el mundo tiene ideas sobre las risas de la gente que nos rodea, de cómo nos reímos y de por qué nos hace gracia algo o no. Y hay preguntas concretas que no se pueden responder con sí o no. Otro ejemplo, este es de la unidad que hemos visto al principio, hay un vídeo y les decimos, ve el vídeo y anota la valoración que hacen de cada plato. Basándote en el aspecto de los platos y en las valoraciones que les hacen, ¿cuáles de ellos te gustaría probar? Y aquí veis un cuadro para comunicar en el que hay recursos lingüísticos que pueden usar. Parece o se ve, según nuestra variedad, riquísimo, un poco soso, demasiado dulce, tiene una pinta estupenda, tiene buena, mala pinta, no me llama mucho la atención, no me dan ganas de probarlo, estaría mejor sin o con tal ingrediente. Aquí también tenemos un objetivo claro, que es el de reaccionar al vídeo y decir
qué me gustaría a mí probar o no, y estamos dando los recursos lingüísticos necesarios para hacerlo, con lo cual será mucho más fácil. Y este último ejemplo es una tarea de la unidad 3, la información y la desinformación, y en ella les pedimos que en grupos de 4 simulen una conversación entre amigos hablando de una de estas terapias, pues por la acupuntura, la dieta cetogénica, la reflexología. Una pareja va a defender, por ejemplo, que la acupuntura es efectiva y otra pareja va a defender que no es efectiva. En la unidad han visto recursos para expresar escepticismo, para decir que algo está demostrado o no, y aquí tienen que llevar a cabo esta conversación y ponerlos en práctica. Empezamos preguntándoles si saben qué son esas prácticas, que se busquen información, luego que elijan, explicándoles qué van a tener que hacer, simular una conversación, que elijan una de estas terapias y luego les damos ideas. 2 personas van a defender que es efectiva, 2 personas que no es efectiva. Y estos son algunos argumentos que pueden usar, que pueden defender. Aquí hay un objetivo claro, hay algo que decir y a quién decírselo. Y estamos dando los recursos necesarios, que en este caso no son lingüísticos, sino que son los argumentos. Si además de llevar a cabo una conversación y usar ciertos recursos lingüísticos tengo que pensar en qué voy a decir, va a ser más complicado. De manera que si les damos los argumentos va a ser más efectivo. Y además nos estamos preparando en distintos pasos. Después seguimos, podemos empezar a conversar, nos grabamos para evaluar después las producciones y después toda la clase comenta qué argumentos han parecido más convincentes o no. Aquí también estamos dando recursos que son modelos de producción, modelos de qué pueden decir y criterios de evaluación para evaluar al final. Y finalmente, no sé si se han fijado antes en la unidad 8, pero a lo largo, el libro tiene de vez en cuando estas propuestas que llamamos Descubre, que están relacionadas con el tema de una actividad, con el tema de la unidad, pero que son propuestas para realizar fuera de clase. Por ejemplo, en la unidad 1, en una actividad en la que están hablando sobre el lenguaje de la gente joven, proponemos que pregunten a hispanohablantes qué palabras o expresiones son típicas de la gente joven de su entorno y luego lo compartan en clase. En una unidad de música, en la que han leído una reseña de un álbum de Natalia Lafourcade, les decimos que en ese álbum Lafourcade versiona algunas canciones de músicos de otros países de América y que escuchen esas canciones, las originales y las versiones de Lafourcade y luego comenten en clase qué les parecen. Hay una serie de propuestas pues, que invitan a los estudiantes a hablar con su entorno de personas conocidas que son hispanohablantes o a buscar fuentes o a buscar información en Internet y a ir más allá de lo que propone el libro. Aquí, en estas propuestas en las que luego se fomenta la interacción, se intenta fomentar la curiosidad, porque relacionarse con personas nativas puede motivar, porque ir más allá de lo que ofrece el libro también es motivante y además hay un objetivo claro. Saben que tienen qué es lo que tienen que buscar y de qué van a hablar. Vale, doy la palabra a Juanita y luego ya terminamos con la expresión escrita. Juanita. Gracias. Entonces, si pensamos un poco otra vez en por qué o para qué hablan los estudiantes en clase, ¿no? Vimos que hay una variedad de respuestas que se dieron en el chat y Nuria nos presentó varias otras, ¿no? Junto con los ejemplos que hemos visto. Y la variedad va desde tareas simples dentro de la clase, pero también que queremos extender las posibilidades, ¿no? De esa expresión oral en diferentes registros. Para el curso avanzado, ¿no? En muchos casos, lo que queremos trabajar un poco más a fondo, ¿no? Es estos temas académicos, sociales y profesionales, ¿no? Y que ellos puedan hablar
hablar ya sea informalmente o formalmente acerca de los temas que puedan también abordar estos problemas de manera hipotética, que es un poco más difícil, ¿no? Tratar estos temas más abstractos. Entonces, como ya mencionó Nuria también, ¿no? Que podemos dar ese apoyo para que los estudiantes puedan hacer esto, dando diferentes tipos de recursos, ¿no? El ejemplo que vimos sobre el debate, ¿no? Nos da eh, los argumentos para que los estudiantes puedan enfocarse eh, en, en otros aspectos. Y también queremos en estos cursos ayudar a los estudiantes a que puedan debatir, ¿no? Y respaldar sus opiniones. Esa elaboración no viene al caso aquí y cómo hacerlo oralmente. Otra vez en diferentes registros. Y pensando también en las presentaciones más formales, ¿no? Que puedan desarrollar un argumento cohesivo dentro de sus presentaciones, ¿no? Tratando temas de nuevo un poco más complejos y de intereses un poco más especializados. Y estos pueden ser según el curso o según los objetivos del curso o los intereses de los estudiantes, ¿no? Creo que esto en mi experiencia se presta muy bien para los cursos eh, antes del major, ¿no? Porque tenemos estudiantes que vienen de diferentes majors o minors con intereses súper diversos y podemos realmente explotar, ¿no? Esto aquí. Bueno, entonces pasemos a la última sección, la expresión escrita. Sí. Bien, pues aquí me he preguntado lo mismo que antes, es ¿para qué escriben en clase nuestros estudiantes? Y creo que escriben, entre otras cosas, para guardar información, muchas veces tomar notas, hacer listas de ideas, para demostrar que saben algo, por supuesto, en exámenes, en actividades de comprensión, en las que, por ejemplo, hay que escuchar un audio, hay que tomar nota en una tabla o contestar a preguntas, para reflexionar sobre la lengua también y ejercitarse en el uso de la lengua. Y finalmente, creo que es en lo que pensamos más cuando pensamos en expresión escrita, para comunicarle algo a alguien, obtener algo de alguien. Eso sería lo que hacemos cuando escribimos un email o escribimos un comentario en una red social o escribimos un informe, una reseña, una entrada de blog, etc. Por ejemplo, en este caso, en el que van a ver algunos testimonios que aparecen en el documental El mundo en el cuadro de Velázquez y tienen que hacer un mapa mental con lo que dicen sobre el Chile, pues aquí estarían escribiendo para guardar información que seguramente luego van a comentar en clase, pero también para demostrar que han entendido. En esta otra actividad, ¿qué razones puede haber para que, es de otra unidad, para que no entendamos o no nos haga gracia un chiste o un humorista en otra lengua? Hacemos una lista, aquí estamos a hacer una lista también para tomar nota, para guardar información. Y en este último caso, en 9, hemos visto en la actividad 8 expresiones con la palabra cuenta, como tener en cuenta, perder la cuenta, más menos de la cuenta. Y en la actividad 9 les pedimos que hagan frases con cada una de estas expresiones para hablar de algo relacionado con ellos o con ellas o con su entorno. Aquí sería un ejemplo de escribir para ejercitarse en el uso de la lengua, porque estoy pensando en algo de mi entorno, quiero decir algo con un significado, por supuesto, pero quiero usar estas expresiones y escribo para ejercitarme en el uso de la lengua. Pero cuando, como decía, cuando pensamos en expresión escrita, pensamos en el texto escrito como producto, como en este caso, en el que les pedimos que creen un foro sobre malentendidos, que cada persona escriba una entrada para el foro contando alguna experiencia que ha tenido con un malentendido de distintos tipos y luego que lean y escriban comentarios a los demás dándose consejos. Esto sería producción escrita y interacción escrita. Y cuando tenemos un texto escrito como producto, es muy importante el proceso de escritura, porque siempre pasamos por una primera fase de planificación en la que podemos hacer esquemas, listas,
Podemos formular propósitos comunicativos, qué quiero conseguir con este texto, a quién va dirigido, pensar en la persona destinataria. Podemos preparar algo, la lengua que va a aparecer en ese texto, qué tipo de vocabulario, qué estructuras. Y después de esta fase pasamos a una fase de textualización que puede llevar un borrador primero, un primer texto, otro texto definitivo, y luego lo revisamos. Lo evaluamos, vemos aplicando ciertos criterios de corrección que pueden ser desde consigue los propósitos comunicativos o se usa el léxico que debería usar, es correcto gramaticalmente, y finalmente modificamos el texto. Entonces, voy a enseñarles una tarea de producción escrita de la unidad 2 y les voy a pedir que piensen qué se hace en esta tarea para ayudar en el proceso de escritura y que lo escriban en el chat. Presento brevemente la actividad. Es una actividad como decía, de producción escrita de la unidad 2 y aquí en esta unidad han visto una reseña y se les pide que escriban en parejas una reseña de un álbum de música. Primero tienen que elegir el álbum sobre el que van a escribir y comentar por qué les gusta o no. Aquí hay una pequeña interacción que podrían llevar a cabo. Pues, oye, ¿has escuchado Motomami de Rosalía? Tal, para elegir el álbum. Luego tienen que recopilar los datos, buscar información sobre ese álbum que han elegido y realizar una pequeña primera versión de la reseña. Aquí tienen una ficha con las partes de las que suele constar una reseña para que les ayude a buscar información. Seguidamente van a intercambiar su reseña con otra pareja de la clase que va a revisar el texto y que les va a hacer sugerencias. Y aquí hay un cuadro con unos criterios de evaluación, como se identifican bien las distintas partes de la reseña, las ideas son claras, se da suficiente información sobre el álbum, la gramática y el léxico utilizado se adecuan al registro, porque en esta unidad se ha visto cómo hablar de música pues, de forma más informal o con un registro más formal. Con las sugerencias y consejos realizan una versión final de los textos y luego juntan todas las reseñas y comentan si tienen características parecidas o no. Y tienen una pequeña muestra de producción. Entonces, repito la pregunta, ¿qué se hace en esta tarea para ayudar en ese proceso de escritura del que hablábamos antes, de planificación, textualización, revisión? Si alguien quiere compartir en el chat y luego lo vamos a ver. Bueno, si nadie, yo voy a avanzar porque veo que, bueno, no nos queda mucho tiempo, pero ya queda poco. Repite la pregunta. La pregunta es, repito la pregunta, sí. En esta tarea que acabo de enseñar, ¿qué se hace para acompañar, para ayudar en el proceso de escritura? Para asegurarse de que los estudiantes van a seguir este proceso del que hemos hablado, planificación, textualización. Vale. Evaluación por pares, escribir un resumen, hablan juntos antes de hacerla y después tienen preguntas. Vale, perfecto. Compartir sus etapas. Vale. Bien. Vale, para empezar, ya lo han dicho, es organizar la tarea en una secuencia. Seguimos la secuencia desde vais a pensar en sobre qué vais a escribir, luego nos preparamos, buscamos información, vamos a seguir pasos. Después, también fomentar, creo que lo han dicho también en pares, la composición cooperativa. Aquí hay una pareja que escribe, hay una pareja que revisa, que da consejos y que va a ayudar a revisar el texto. Y finalmente también suministrar los recursos necesarios, igual que hablábamos en la expresión y la interacción oral, que aquí los recursos son, pues en la primera fase de preparación, dar una muestra de producción que va a ayudar a los estudiantes a entender cuál es la dinámica de la actividad. Tengo que ver con mi compañero a ver si encontramos un álbum que los dos hemos escuchado, que conocemos y del que podemos hablar. En este caso, en B, los recursos serían una ficha con la información de las partes de las que consta una reseña
Y en la parte de evaluación dar una lista de criterios de evaluación con este cuadro que se llama para evaluar. Muy bien, pues eso. Resumiendo, cómo se puede un manual ayudar en el proceso de escritura, organizar la tarea en una secuencia, en pasos, suministrar los recursos necesarios, que pueden ser ideas, que pueden ser modelos de producción de los distintos estadios, pueden ser modelos de texto. Partir de algo, a veces para realizar un texto va bien partir de una imagen, de un vídeo, de un audio, incluso de otro texto. Facilitar pautas para la revisión y fomentar la composición cooperativa. Y para terminar, este apartado de actividades de producción escrita y oral, no sé si se han fijado antes, en algunas actividades aparece un pequeño icono que se llama productos textuales, y esto hace referencia a una ficha que está en la plataforma en la que se explican las características de los textos que van a tener que realizar los estudiantes y se dan consejos para que los puedan producir. Y son estos, hay uno por unidad. Entonces, pues la presentación oral. En la unidad 1 tienen que realizar una presentación oral. Hay una serie de características, de consejos para poder realizar una presentación oral. La reseña en la unidad 2, el reportaje periodístico, la composición escrita, el texto literario, el correo electrónico profesional, mensajes de opinión en foros virtuales y redes sociales, un debate, el informe y el anuncio de trabajo. Este es un ejemplo de la ficha, he puesto en 2 capturas, es un PDF del debate. En la unidad 7 tienen que hacer un debate a favor o en contra de la restitución de obras de arte de un museo. Entonces aquí, pues en esta ficha vamos a explicar cuáles son las características principales de los debates y cuál es la estructura de los debates, con modelos de producción, etc. Vale, dejo terminar a Juanita con el resumen de esta última parte. Gracias. Vale. El proceso es un aspecto muy importante, ¿no? De estabilidad y, y proveer esos recursos y ese apoyo a los estudiantes. Otra cosa que también es importante considerar, y que hemos visto en los ejemplos de estabilidad, pero también en otras secciones del libro, ¿no? Es que em, en el trabajo escrito, ¿no? Que los estudiantes deben tratar temas más específicos, ¿no? Con temas académicos, sociales y profesionales. Y también podemos enfocar en cómo los estudiantes utilizan los párrafos y mecanismos de organizar sus trabajos escritos, pensando en tiempos verbales, pero también en el registro mismo del género, ¿no? Del texto que están escribiendo. Y también otro aspecto importante para este nivel es enfocarnos en el argumento, ¿no? Cómo argumentar, cómo presentar evidencia, respaldarlo. Habíamos visto desde el inicio esa elaboración, ¿no? En el contexto escrito es esta evidencia y otra vez pensando más ampliamente, ¿no? En los contextos que estamos proveyendo para los estudiantes, ¿no? Para que puedan desarrollar estas habilidades en contextos nuevos y más especializados. Bueno, entonces voy a pasar a dar algunas conclusiones de lo que hemos visto hoy, ¿no? Y claro está que hay una gran posibilidad para diseñar itinerarios, ¿no? Creo que la ambigüedad del curso se abre también a maneras creativas, ¿no? Que cumplan las expectativas y las necesidades del estudiante a este nivel para que puedan desarrollarse, y también pensando desde nuestro punto de vista como instructores o como directores de programas, cuáles son los objetivos
que tenemos para el curso, ¿no? Dentro del programa de español o de tu universidad, si es un curso más interdisciplinario, ¿no? Es un curso de composición, de conversación, de ambas. Eh, es una combinación. También he visto en muchos ejemplos en los que se tratan temas específicos, ¿no? Como la justicia social dentro de la ciudad en la que se encuentra la universidad, junto con la composición o la conversación, ¿no? Que se abren muchas posibilidades para estos cursos, pero algo que queríamos no recalcar es que los materiales, ¿no? Los textos con los que estamos trabajando, podemos manejarlos de diferentes maneras para lograr estos objetivos que tenemos para el curso, ¿no? Crear esas actividades pedagógicas que sean eh, relevantes para nuestras metas. Que los cursos también conecten, que haya coherencia dentro del programa de español, ¿no? Que en muchas ocasiones la secuencia básica tienen un coordinador o dos y que hay una coherencia muy clara, pero que se llega a este curso y pensamos, ¿y ahora qué? ¿No? Entonces, que también podemos empezar a pensar eh, des- desde esta perspectiva más vertical, ¿no? ¿Qué función sirve este curso dentro de nuestro programa y cómo podemos preparar a los estudiantes, ¿no? Cuando lleguen a nuestros cursos de major o minor, ya sea de cultural studies, literatura, de lingüística, otros temas que tengan en sus respectivas universidades, ¿no? ¿Qué es lo que queremos que los estudiantes en estos cursos hagan? Y pensar también cómo podemos empezar a trabajar esas habilidades dentro de este curso. Y Aula C1, como vimos y nos mostró Nuria en muchos casos y un montón de ejemplos, nos da muchos recursos para poder hacer esto, ¿no? Que esperamos que les haya servido ver el libro como una herramienta que nos sirva de base, pero también que se lleven un montón de ideas para armar cursos que sean interesantes y efectivos para sus estudiantes y sus universidades. Gracias. Nos han llegado ya 4 preguntas. Voy con la primera. Hay un asistente que no se ha identificado, asistente anónimo, nos pregunta si Aula C1 tiene pruebas de evaluación o exámenes. ¿Los tiene? Por supuesto. Sí, sí, sí. Tiene una evaluación, bueno, hay un examen autocorregible que está en la plataforma por unidad, con una puntuación de 100 puntos y unas actividades autocorregibles, eso está en la plataforma, y también una evaluación por unidad. Las evaluaciones están pensadas pues, para que haya actividades de comprensión escrita, de producción escrita, de comprensión auditiva y de expresión oral o interacción oral, y además hay un test con respuestas múltiples para practicar un poco el léxico y la gramática. O sea que sí, hay un examen autocorregible y una evaluación por unidad. Bien, más preguntas que han llegado. Alguien también no se ha identificado, nos pregunta, ¿este libro lo usan para un semestre de 15 semanas o 2 semestres? ¿Y cuál es su recomendación en este sentido? ¿Un semestre de 15 semanas o 2 semestres? ¿Cómo lo ves, Juanita? Bueno, mi respuesta va a empezar por depende, ¿no? Creo que depende del tipo de curso, ¿no? Si piensas usar el libro como está, em, podría ser, yo lo usaría dentro de un semestre y elegiría muy intencionalmente las unidades.
Las unidades, como mostró Nuria, son unidades temáticas y que se enfocan en el tema y que tienen un producto, ¿no? Concreto al final. Entonces yo vería lo que se presenta en el libro y elegiría algunas unidades que me sirvan para las metas que tenga. Am, em, Esto podría ser diferente si yo quiero enfocarme un poco más en la conversación o si quiero enfocarme un poco más en la composición, ¿no? Am, Creo que podrían ver cuál es ese producto y empezar a armar el curso desde ahí. Pero desde mi perspectiva y mi experiencia, yo usaría este libro en un curso de un semestre de 15 semanas y elegiría, ¿no? Lo que me sirve según el enfoque que lleve el curso ese semestre. ¿Hay algo que desees añadir tú, Nuria? No, bueno, podría decir que ahí en la guía para profesores, la edición anotada para estudiantes de Aula C1, hay para cada unidad distintos itinerarios. Entonces hay itinerarios, bueno, hay un itinerario que llamamos básico para personas pues, que tienen una situación en la que tienen que realizar el libro, o sea, hacer el libro en pocas horas. Entonces se propone un itinerario de pues, qué actividades se pueden hacer para cumplir para ver todos los contenidos lingüísticos. También hay uno de Flipped Classroom, por si bueno, queremos que trabajen en casa, viendo los vídeos, los textos y cómo podemos retomar eso en clase. Entonces, eso también hace que el material sea pues, un poco flexible y se pueda usar en más o menos horas según la situación de cada centro, ¿no? Y de cada profesor. En otras palabras, esos itinerarios te sirven para utilizarlo para ver como un acordeón, Exacto, como totalmente. cuando tienes que ir Si a lo lo quieres esencial, alargar, se puede, si no. que puedes reducir y, exacto, y te permite ver las diferentes líneas Mm, posibles. Otra pregunta que nos llegaba, esta quizá más compleja y seguro que para ti, Juanita, ¿a qué mm. número de semestre, a qué número o números de semestre, por ejemplo, sexto, séptimo, etcétera, dentro del sistema educativo en Estados Unidos, suelen corresponder estos libros? Creo que se refiere a... En fin, responde tú. Yo diría que quinto o sexto am, es, bueno, en mi experiencia en las universidades que yo he estado, sería quinto o sexto, ¿no? Entonces, si son 4 semestres de la secuencia básica, esto sería lo que viene justo después, que a veces hay un curso como que es como más conversación y menos otras cosas. Y después, este, bueno, para simplificarlo un poco, hay varias opciones, ¿no? Al nivel ya avanzado o el nivel 200 o lo que sea, como se llame en la universidad, ¿no? Hay varias opciones, pero uno que se considera como requisito para el minor o para el major. Entonces yo diría que este libro se usaría para ese curso, ¿no? Ese que se requiere, porque hay otras como otros cursos opcionales, ¿no? Pero este es el, diría, el más fundamental, ¿no? El que te da tiempo para desarrollar esas habilidades más, ¿no? Que es lo más importante antes de que el estudiante siga, ¿no? Al Intro to Literary Analysis o Intro to Linguistics. No, antes de que lleguen ahí, viene este curso. Entonces yo usaría este libro para eso. Tenemos 3 minutos, tenemos 3 preguntas. Ese es el reto. Vamos a intentar lograrlo. Am, Liliana pregunta, ¿crees que es adaptable para estudiantes de herencia? Creo que me viene a mí, ¿no? Am, Sí, la formuló así. La he leído tal cual. Seguramente te va a ti. am, al- yo diría que sí, ¿no? Que el material
presenta textos tan ricos y diversos que sería un texto fenomenal para un curso de herencia, ¿no? Y que sabemos que si hay un programa de herencia, que tal vez esto se puede ver antes de este quinto o sexto semestre, ¿no? Depende de la universidad, pero sí, creo que sí, porque realmente el material es súper interesante, y que tiene una representación realmente diversa, que creo que no pudimos ver mucho por el enfoque de la presentación, pero que no queda de más mencionar, ¿no? Que si le echan un vistazo al libro se van a dar cuenta, y que nos sirve mucho, creo que en un contexto de un curso para estudiantes de herencia. La siguiente pregunta, y nos quedan dos, de Mauricio. ¿Cómo alinear aulas C1 con los AP Spanish Language and Culture Exam en los Estados Unidos? Esta te toca a ti, Juanita. Nuria creo que no está Claro. preparada. Para que conteste. No conoce Sí, tanto los AP. yo creo que, bueno, primero tendría que pensarlo un poco más porque los AP, los AP standards se tratan en high school, ¿no? Entonces, este libro tal vez yo lo utilizaría después del AP. am, Podríamos, como los temas del AP se tratan en aula C1, ¿no? Pero como no es algo que yo he pensado anteriormente, no podría darte como una respuesta específica, pero los temas están ahí. Entonces es algo que si me mandas un correo, podría darte, creo que fácilmente, ¿no? Tomándome un tiempo para repasarlo con más cuidado. Y la última pregunta que nos queda, yo creo que es bien fácil de responder. Marisol pregunta, dice, me encanta el enfoque pedagógico del libro y la pregunta es, ¿se ha usado este libro en universidades de Estados Unidos? De ser así, ¿cuál ha sido la recepción? La puedo responder yo. Justamente estamos en ese momento tan excitante, tan emocionante de lanzamiento. Es decir, el libro es una absoluta novedad y por tanto todavía no hay universidades en Estados Unidos, sino que esperamos que este sea el punto de arranque para que ustedes se animen y si creen que lo pueden, que el libro se adapta y el libro es adaptable desde luego, lo utilicen y estaremos encantados de conocer sus experiencias, cómo ha funcionado, etcétera. Así que, bien, ojalá el año que viene pronto estemos hablando, haciendo el segundo webinar, seguramente sí, y podamos estar poniendo en común cómo ha sido y cómo está siendo la experiencia de implementación de Aula C1 en las clases de ustedes. Bien, pues pediría un gran aplauso para las presentadoras, para Juanita, para Nuria, para las dos. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Pues fue un placer, que disfruten de la tarde, que descansen y nos vemos en el próximo webinar.